Buenos días. Las garantías de propiedad dan reconocimiento de la propiedad privada, que la nación puede establecer sobre las tierras y aguas a favor de los particulares. La propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La expropiación solo se hará en utilidad pública y con indemnización la nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Las garantías de seguridad jurídica son base principal para cualquier sistema jurídico, ya que ante la imposibilidad material de que algún artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos de gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional debe de encontrarse en los demás, de tal forma que el gobernado jamás encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en ese estado de indefensión. La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas, familias, posesiones o sus derechos están respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una afectación en ellos, debe ajustarse a los procedimientos que la ley obliga. En la Constitución mexicana se encuentran establecidos del artículo 14 al artículo 29. Buenos días. Hoy voy a hablar de las garantías individuales. Las garantías individuales son todas aquellas cuestiones de derecho que un individuo ya desde su nacimiento disfrutará y podrá exigir que se cumplan y que tiene como objetivo final la consecución de la paz, armonía, el orden en la sociedad en la cual se encuentran vigentes. También tienen alcances a la hora de asegurar la convivencia pacífica entre los hombres que comparten y viven en el mismo territorio, en la obtención de justicia, de bienestar social y de alcanzar el bien común. Todos los individuos, sin distinción por su raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, son dueños de estas garantías desde el momento en que nacen. Nada ni nadie podrá violarlas. En tanto, es el Estado quien deberá salvaguardar que se respeten. Entre las garantías individuales podemos citar la de trabajar, circular libremente por el territorio nacional, de expresar las opiniones, de profesar un culto dado y de velar por la privacidad de la correspondencia. Las garantías individuales que cada persona posee se encuentran manifestadas en la Constitución Nacional de la Nación, que es la norma madre de todas las normas, y a la cual todas conviene de alguna manera, es decir, ostenta un rango constitucional y son consideradas como fundamentales en el sistema político que la correspondiente Constitución haya fundado oportunamente. Es decir, las garantías individuales son derechos constitucionales. Mientras tanto, la orientación de las mismas se encuentra siempre en dirección positiva a la dignidad humana. Vale destacarse que las garantías resultan fundamentales para el desarrollo del sistema político. Entre los derechos constitucionales que otorgan las garantías individuales se reconocen a los derechos fundamentales o de primera generación, entre los que se incluyen aquellos que atañen al ser humano, mientras que los denominados como de segunda generación son los económicos, sociales y culturales. En la tercera generación se indican los derechos vinculados a la vida, en un ambiente óptimo y armónico. En la división de las garantías individuales, a la declaración de las garantías se le puede dividir en varias partes, las cuales se encuentran compuestas por los derechos de libertad, seguridad jurídica, de igualdad y propiedad. Por su importancia, todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos. Por ello, mencionaré una breve descripción de las primeras 10 garantías.
Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos con condiciones que ella misma establece. Artículo 2. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio mexicano nacional alcanzarán que por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la impartida en establecimientos de la educación, lo mismo que la enseña primaria, elemental y superior que se imparte en el establecimiento particular. Artículo 4. Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que lo acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesiten título para su registración, las condiciones que deben de llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de exponerlo. Artículo 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución de su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto por la autoridad judicial, el cual se ajustará en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. La manifestación de las ideas no será objeto de alguna inquisición judicial administrativa, sino en el caso en que ataque la moral de los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad podrá hacerlo, previa censura y exigir fianza o impresores, ni acortar ni optarla, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Artículo 8. Los funcionarios empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste profunda por el escrutinio de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrá hacer uso de este derecho de los ciudadanos de la República. Artículo 9. No se podrá cortar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier otro objeto lícito. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha en la excepción expresamente por la ley y las que la nación preserve para el uso exclusivo del ejército, armada y guardia nacional, pero no podrán portarlas en la población sin sujetarse a los reglamentos de policía. Garantía social. Son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables de nuestra sociedad cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación, acceso al bien común y a su convivencia con las demás clases sociales dentro del orden jurídico. Los principales derechos sociales se encuentran plasmados en la Constitución, los cuales son derecho a la educación, derechos agrarios, derechos laborales, derechos a la seguridad social, derecho a la familia y al menor, derecho a la protección de la salud, derecho a la vivienda, derechos de carácter económicos. Dentro de los más importantes preceptos que dispone la Constitución mexicana en relación a las garantías sociales se encuentra en los artículos 3, se enfoca en materia educativa, propugnando la laicidad de facultad
La Rectoría del Estado, Inestaria, artículo 27. Reconoce la vulnerabilidad de grupos indígenas en torno a la tenencia de la tierra, artículo 123. Establece de manera general los derechos laborales. El fin de ese artículo es de dar las herramientas a los trabajadores para combatir la explotación por parte de los patrones. Asimismo, a través de los artículos 25, 26, 28 y 39, se constituye la violabilidad jurídica para la libre de autodeterminación de nuestro país, la obligatoriedad de la planificación administrativa y la posibilidad jurídica de que en ejercicio de nuestra soberanía se busque el elaboramiento de condiciones de vida para los sectores económicamente desprotegidos. Las garantías sociales tienen como objetivo proteger al hombre como ente colectivo e intentar asegurar su futuro educativo y económico. Las garantías sociales implican la participación activa, parte del Estado para establecer disposiciones constitucionales que regulan los derechos de los integrantes de la sociedad y de los grupos sociales. Hacemos postulados de unidad, del bienestar colectivo. Las garantías de igualdad tienen como objeto evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. El hecho de que un Estado respete la garantía implica que todos los ciudadanos deberán ser tratados de la misma manera ante la misma situación jurídica concreta, por lo que de igual forma deberán obtener en las mismas condiciones los derechos y obligaciones que nacen, hechos y actos jurídicos. En otras palabras, la igualdad jurídica es considerada un trato igual entre circunstancias iguales. Consiste en evitar las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión y profesión. Posición económica, es decir, la prohibición de todas las normas legales de carácter discriminatorios por parte de los órganos competentes. En la Constitución mexicana, las garantías de igualdad se encuentran consagradas en los siguientes artículos. Artículo 1. El goce para todo individuo de las garantías que trae la Constitución. Artículo 2. La prohibición de la esclavitud. Artículo 4. La igualdad de derechos sin distinción de sexo. Artículo 12. La prohibición de títulos y nobiliarios. Artículo 13. La prohibición de fueros. El artículo 1 se refiere a la prohibición de la esclavitud. Esta garantía descansa en que todos los hombres deben ser iguales, sin importar raza, sexo o condición social. También lo otorga facultad a los pueblos y a las comunidades indígenas para organizarse bajo sus propias leyes, basando sus normas en sus usos y costumbres. El artículo 4 se refiere a la igualdad entre hombre y mujer. Al disponer que el varón y la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecido la igualdad jurídica de las personas. Artículo 5. Le otorga libertad a los ciudadanos para elegir el trabajo o el oficio que consideren mejor siempre y cuando que no sean contrario a las leyes, eliminando de esta forma cualquier tipo de esclavitud o trabajo forzado. Artículo 12. Dispone que en los Estados Unidos mexicanos no sean considerados títulos de nobleza y prerrogativas y honores hereditarios en la gran familia mexicana. Nadie es noble ni tampoco plebeyo. Todos los hombres estamos colocados en la misma situación de igualdad social. Artículo 13. Establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona puede tener fuero ni gozar en monumentos que a los que sean la contestación de servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad, como son que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, la de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, la de que la que ninguna persona ocupe fuero, etc.
En ese artículo encontramos la máxima expresión en lo que se refiere a la igualdad de la legislación mexicana. La garantía de libertad es considerada la capacidad del hombre para decidir por sí mismo sobre sus acciones de su vida, así como sus objetivos y sus metas a alcanzar. Las garantías de libertad tutelan la capacidad jurídica para el actuar libre del hombre, que vive dentro de una sociedad, respetando la esfera jurídica en que se encuentra, la cual debe garantizar su ejercicio. Las garantías de libertad son un conjunto de derechos públicos subjetivos para ejercer sin vulnerar a los derechos de otras personas. Libertades específicas que las autoridades del Estado deben respetar y que no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución. La libertad que manifiesta como una capacidad que tiene de individuos para tomar sus decisiones voluntariamente. Es un concepto donde el Estado debe ser una institución que tutele en cumplimiento del bien común y de esta manera garantiza el ejercicio pleno de este derecho. En la legislación mexicana, las garantías de libertad se encuentran consagradas en diferentes artículos constitucionales y se identifican de la siguiente manera. Artículo de libertad que otorga prohibición que impone. Artículo primero. Segundo párrafo, prohibición de la esclavitud. Los esclavos del extranjero que entran en el territorio nacional alcanzarán por esto solo el hecho de su libertad y la protección de las leyes. Segundo artículo, apartado A. Autodeterminación de los pueblos indígenas. Tiene derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 3. La libertad de educación. Establece los criterios que debe tener la educación impartida para el Estado, la Federación, entidades y municipios, así como los particulares, y por las universidades y las instituciones superiores autónomas por la ley. Artículo 4. Segundo párrafo, libertad de procreación. Todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijos. Artículo 5. Libertad de trabajo. La Constitución otorga libertad para elegir profesión, industria, comercio, trabajo que desee, limitado solo para aquellos trabajos que se consideren contrarios a la ley. Artículo 6. Libertad de expresión. Se otorga libertad para manifestar ideas personales, siempre y cuando no sean contrarios a la moral, vulneren sus derechos de terceros o resultados y tengan una conducta delictiva. Artículo 7. De libertad de imprenta. Otorga libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, siempre y cuando se haga dentro de sus crisis jurídicas. Artículo 8. Libertad de petición. Este derecho consagra la petición a favor de una persona. Solo puede hacer uso de derecho los ciudadanos mexicanos. Artículo 9. Libertad de asociación y de reunión. La libertad de asociarte o de reunirte pacíficamente con objetos lícitos. Libertad de posesión y portación de armas. Se consagra el derecho de poseer armas entre tu domicilio para tu seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservas para el uso exclusivo del ejército. Artículo 11. Libertad de tránsito. Establece la libertad de tránsito y de residencia, de entrar y salir del país, viajar y cambiar de residencia cuando desee. Artículo 15. Prohibición de extraditarios políticos. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes de orden que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, y la condición de esclavos. Artículo 4. Libertad religiosa. Libertad de elegir religión o fe a profesar. Artículo 28. Libertad de concurrencia en el mercado.
Es posibilidad que tengan las empresas para tener un negocio y competir en el mercado de las mismas condiciones que los demás.